Punto fijo. El primer paso es despejar la ecuación a 0. Nos quedaría la ecuación general f de x igual a 0. Si nada más tenemos f de x, entonces hay que igualarlo a 0. Ese es el primer paso y es muy importante para encontrar una raíz real x. Luego hay que transformar de manera algebraica esta ecuación a una forma equivalente x igual a g de x. Por ejemplo, si tenemos esta ecuación cuadrática, aquí ya tenemos igualado o despejado a 0, tiene dos raíces que son estas dos. Aquí podemos simplemente despejar la x o término lineal, digamos, la pasamos al lado derecho y x nos quedaría igualada, como en el inciso a 2x cuadrada menos 5. Otra forma sería despejar el término cuadrático y nos quedaría raíz cuadrada de x más 5 sobre 2. Una tercera forma sería factorizar de ambos términos x y después despejar la x factorizada, quedándonos igualada a 5 sobre 2x menos 1. Otra forma sería sumar a ambos lados x y entonces nos quedaría x más 0, x ya despejada, y lo que quedaría del lado izquierdo sería g de x. Valor inicial. Hay que tantear una raíz observando directamente la ecuación. En este ejemplo que ya veíamos, si tomamos el valor inicial de 0, al evaluar la función en 0 nos da menos 5. Es cercano a 0, pero podría ser más cerca. Entre más cercano nos dé la función a 0, más cerca estamos de la raíz y tendremos que hacer menos iteraciones. Entre más alejados estemos, entonces vamos a realizar más iteraciones. Si tomamos el valor de x como 1, al evaluarlo en la función nos queda menos 4. Se acerca un poquito, pero podría ser más. Si evaluamos la función en 2, esto nos da igual a 1. 1 es cercano a 0. Entonces vamos a hacer menos iteraciones porque estamos más cerca de la raíz. Este valor inicial lo vamos a denotar como x sub 0. Podemos observar en la gráfica de esta parábola que corresponde a esta función cómo esta raíz positiva, que es la que vamos a calcular en este caso, está cercana a 2. Si nosotros queríamos la raíz que está del otro lado, entonces podríamos tomar como valor inicial menos 2. Es decir, el valor inicial, en este caso punto fijo, que es un método abierto, no necesita contener un intervalo cerrado que contenga la raíz, pero este valor inicial debe de ser cercano a la raíz para hacer menos iteraciones. Entonces, el siguiente paso es evaluar g de x que obtuvimos del despeje en x sub 0 y el resultado va a ser x sub 1, la primera iteración. Hay dos casos. El primer caso es que x1 sea igual a x sub 0. Entonces, como g de x es igual a x, esta ya es la solución o raíz de la ecuación. Aquí tenemos la definición de iteración de punto fijo y lo que es un punto fijo. La iteración p sub n más 1 es igual a evaluar g en p sub n, para n desde 0, 1, 2, etc. A esto se le llama iteración de punto fijo. Es importante evaluar en la función g y no en la función f. Un punto fijo de una función g de x es un número real p, tal que p es igual a g de p. Por ejemplo, aquí tenemos esta x igualada a g de x. Tomamos este valor inicial como menos 3. Si evaluamos g en menos 3, nos da el mismo resultado que es menos 3. Esto quiere decir que p es igual a g de p y por lo tanto x es la raíz que es menos 3. Si nosotros fuéramos pasos hacia atrás, digamos esta función g de x la regresamos igualada a 0, esta x que está del lado izquierdo pasaría al lado derecho como menos x. 2x menos x nos quedaría x. X más 3 igual a 0. Es fácil despejar la x y nos quedaría como solución menos 3. El caso número 2, al evaluar g de x en x sub 0, obtenemos x1. El caso 2 dice que si x1 es diferente a x sub 0,
entonces tenemos que seguir haciendo iteraciones. Tenemos este teorema que dice, suponiendo que g es una función continua, esto es lo que nos asegura, digamos, la convergencia, porque si caemos en un punto de discontinuidad, pues entonces g es discontinua y entonces se rompe el proceso. Y que la sucesión P sub n desde n igual a 0 hasta infinito es una sucesión generada por iteraciones de punto fijo. Si el límite existe, el límite de P sub n cuando n tiende a infinito y es igual a P, entonces P es un punto fijo de g de x. Quiere decir que vamos a estar iterando o evaluando g hasta encontrar un punto fijo. Por eso es primordial que la función sea continua, si no se indetermina. Entonces el proceso toma el valor inicial, en la primera iteración lo evalúa en g, obtiene x1, reemplaza x sub 0 con x1, evalúa g en x sub 1, obtiene x sub 2 en la segunda iteración. Se evalúa en la tercera iteración g de x2 y se obtiene x3. Y así sucesivamente hasta que p sea igual a g de p y encontremos un punto fijo de g de x, y entonces esa x sería la solución, raíz o cero de la ecuación. Criterio de convergencia. Este criterio se debe de aplicar antes de hacer las iteraciones porque puede ser que el límite no exista y entonces la sucesión diverge. ¿Cómo nos aseguramos que sí converge o que llega a un resultado? Entonces vamos a determinarlo a través de este criterio de convergencia que dice que si el valor absoluto de g' en x sub 0 es menor que 1, por lo tanto converge. De lo contrario, diverge. Tomemos el ejemplo de la ecuación cuadrática con los despejes del inciso A y del inciso B, el que se obtuvo por el término lineal y el otro por el término cuadrático, tomando el valor inicial como 2. Tenemos x sub i, que en este caso es x sub 0, valor inicial 2, al evaluar g en 2 nos da 3. Sustituimos x1, ahora vamos a evaluar g de 3, nos da 13. Sustituimos y evaluamos, ¿y qué pasa con esta sucesión? Que crece, crece y entonces se va a disparar al infinito, no existe el límite y por lo tanto diverge. No vamos a llegar a ninguna solución. Y por el otro lado tenemos que si evaluamos en el valor inicial esta g, en 2 nos da 1.87083, lo reemplazamos y evaluamos, ¿y qué está pasando al estar evaluando g de x? Pues que sí converge y converge a la raíz real positiva que en este caso queríamos calcular. Aplicando el criterio de convergencia para no tener necesidad de hacer las iteraciones y darnos cuenta muy tarde de que no nos iba a llevar a ningún lado, entonces vamos primero a calcular la derivada de g. En el primer caso, cuyo despeje era x igual a 2x cuadrada menos 5, la derivada es 4x. Al evaluarla en el valor inicial, x sub 0 igual a 2 nos da 8 y 8 es mayor que 1, por lo tanto diverge. Por eso crecía, crecía y no iba a llegar a nada. En el inciso B, la derivada de g es esta y al evaluar la derivada en 2 nos da 0.1336. Como es menor que 1, por lo tanto sí converge. Veamos este ejemplo. Nos pide utilizar el método de punto fijo para hallar una raíz de la ecuación coseno de x igual a 3x, con un valor inicial x sub 0 igual a pi 16avos y con un épsilon de 10 a la menos 5 y radianes porque estamos utilizando coseno, que es una función trigonométrica. Posteriormente en la derivada utilizaremos seno y también debe de ser en radianes. Al utilizar un error de 10 a la menos 5 para evitar calcular el error en cada iteración y cuando el error absoluto sea menor o igual a 10 a la menos 5 parar, vamos a equipararlo con fix5. Así cuando se repitan los 5 decimales en el punto fijo p igual a g de p, ahí paramos el método. Vamos entonces a encontrar primero el despeje x igual a g de x. Simplemente despejamos x, que es el término lineal, este 3 pasa dividiendo y tenemos coseno de x entre 3. Si este despeje no funcionara, entonces podemos despejar x de coseno, que nos quedaría como un coseno inverso. Pero este, que es el más sencillo, simplemente despejar la x, vamos a ver si cumple o no el criterio de convergencia. Calculemos la derivada. La primera derivada de g de coseno de x sobre 3 es menos seno de x sobre 3. Al evaluar el valor inicial, que es pi 16avos, nos da menos 0.06503.
pero es valor absoluto. El criterio de convergencia toma el valor absoluto, así que si es negativo, se hace positivo. 0.06503 es menor que 1 y por lo tanto converge. Como si es un despeje adecuado, vamos a proseguir con las iteraciones. Esta nota es muy importante porque estamos trabajando con tres funciones distintas. La f es la que nos ayuda a encontrar el valor inicial. Si evaluamos f de pi 16avos, nos va a dar cercano a 0 porque esta es la función que ya despejamos de la ecuación a 0. Entonces, f de x igual a 0 sería coseno de x menos 3x para tantear el valor inicial y también al final para la comprobación para ver que es verdad que nos da 0. La otra función es g de x que sale del despeje del término lineal y esta nos va a servir para hacer cada iteración. Y la derivada de g que solamente es para el criterio de convergencia. Entonces no hay que confundir las tres funciones. De la ecuación sale f de x igual a 0, de aquí sale el despeje y la derivada. Entonces vamos a realizar las iteraciones tomando el valor inicial de pi 16avos, lo guardamos en la letra A de nuestra calculadora o de nuestro programa. Entonces el valor inicial A, que es pi 16avos, en 5 decimales sería .19635. Utilizando el g de x, que es coseno de x entre 3, utilizando la letra A, nos quedaría coseno de A sobre 3. Este es el resultado de la primera iteración y lo vamos a guardar en A. Como está en radianes, nos da un resultado de .32693. Este es x1, lo reescribimos aquí porque el índice nos está marcando la iteración. X sub 0 no es iteración, es el valor inicial. G de x sub 0 es x1, primera iteración, se reescribe. X1 ahora lo vamos a evaluar en G. Como ya guardamos coseno de A entre 3 en el valor de A, vamos a volver a evaluar coseno de A entre 3. El algoritmo es muy sencillo. Evaluamos en A, guardamos en A. Evaluamos en A, guardamos en A. Quiere decir que el valor lo evaluamos y luego lo reemplazamos. Con una sola letra se hace este cálculo, por eso las iteraciones son muy sencillas y muy rápidas de obtener. No sabemos de antemano el número de iteraciones, pero va a ser más fácil que en los anteriores. Al evaluar este nuevo valor de la primera iteración, obtenemos la segunda, reemplazamos y evaluamos todo con coseno de A sobre 3 guardado en A. Aquí tenemos los resultados de la primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta iteración. Si aquí tenemos x5, g de x5 es x sub 6. Ese es el resultado de la sexta iteración. Y si observamos, x sub 5 y x sub 6 son iguales. Esto es un punto fijo. Si yo sigo iterando, en 5 decimales me van a dar los mismos, no van a cambiar. ¿Qué es lo que va a cambiar? Los demás decimales que no veo, pero yo dije una tolerancia, porque este proceso puede ser infinito, siempre puedo agregar un decimal más. Entonces yo definí la tolerancia de un error de 10 a la menos 5 utilizando FIC5, aquí estos 5 decimales ya se repitieron, ya es un punto fijo, P igual a G de P, y aquí ya terminó el método. Si observamos, pues converge un poquito más rápido que bisección. Aquí ya nada más faltaba un decimal, es decir, si yo en lugar de esperarme a que se repita x5 con x6, si yo tomo el valor anterior de x4 con x5, aquí ya se cumple el error de 10 a la menos 5, porque el error absoluto o la diferencia en valor absoluto es de .00001. Y aquí pararía, y es el mismo resultado, nada más hago otra iteración para darme cuenta que ya se repitió, porque no estoy calculando el error. Decidí que al hacer epsilon 10 a la menos 5 utilizaría FIC5 y por eso me evito calcular el error. Pero si utilizara más decimales y quiero la misma tolerancia de error de 10 a la menos 5, pues aquí pararía porque ya se cumple. Entonces, como esto está guardado en A, x sub 6, vamos a hacer la comprobación. Al evaluar la función en A, coseno de A menos 3A nos da 0 y no nos cabe duda de que esta es la raíz o solución de nuestra ecuación.